estas nuevas formas poéticas que pretenden decir de manera estética lo que entiendo está sucediendo en la sociedad actual en términos de su emocionalidad prioritariamente, siempre en búsqueda de esas esencias que de una u otra manera existen obviamente en el ser humano, pero hay que buscarlas ya en otros lugares, no en los lugares en los que siempre hemos estado enseñados nosotros, por ejemplo, la afectividad mirada únicamente desde el amor romántico, un poco lo que ha guiado la literatura latinoamericana de los últimos años del siglo XX. Sin embargo, ahora son otras las manifestaciones, la diversidad en términos de las relaciones entre personas, otras concepciones sobre la visión del ser humano en torno a la naturaleza, en torno a los otros. Eso está marcando también entonces diferentes formas No de sois un entender. poeta, sois un escritor a tu criterio. Sí, yo creo que utilizo las herramientas de la poesía para decir de esa forma lo que entiendo sociológica, antropológica y filosóficamente. Sois, corre los riesgos de escribir, de ser criticado, de los giros que das, de los sentidos que imprimes a tus poemas. Obviamente, yo creo que mm, la idea es escribir respetando unos mínimos criterios de las técnicas literarias. Sin embargo, las técnicas literarias tienen que irse también transformando y estructurándose en el marco de las cotidianidades actuales. O sea, ya no es posible hablar de una suerte de romanticismo centrado en la relación de pareja que constituye una familia típica normal. ¿Ya? En este momento conozco por investigaciones que en la sociedad ecuatoriana al menos han sido identificados 25 o 30 tipos de Claro, sí, familias sí, es cierto. y esos tipos de familia generan un marco de afectividades y son esas afectividades también las que les permiten vivir a las y los ciudadanos. Es a eso a lo que pretendo escribir, sin desconocer que existe una suerte de patrones literarios que dicho de, que trato de romper, ¿no? Ya. Para que la literatura misma y la poesía sea una suerte de canto de la vida en libertad, en donde lo que se comunica sea lo trascendente y el sentido y significado de aquello, obviamente respetando las técnicas literarias y quizá construyendo otras también Por que cierto, se correspondan con el mundo actual, con la producción actual. es Yo soy obvio. un rupturista 100%, tú me conoces, Ujú. en la práctica sociológica, en la práctica antropológica, y obviamente he mirado mucho y he leído mucha literatura y sobre todo poesía, y es en ese contexto en el que pretendo ser rupturista O- para corresponderme y para tratar de comprender en el marco de esas rupturas, comprender lo que la sociedad actualmente está viviendo. Quizá no es muy fácil decir las cosas que vive la sociedad actual Ajá. utilizando las mismas técnicas literarias del siglo XX. Yo creo que hay que construir nuevas técnicas Por literarias. cierto, desde que el dadaísmo hizo su incursión en la poesía, se rompieron justamente los esquemas que eran rígidos en el manejo de la poesía. Ahora tú dices que prácticamente hay una ruptura de los modelos de literatura, de los temas incluso que se tratan dentro de la poesía. Vos dices que somos la evidencia de las limitaciones. ¿Cómo así? Eh, todos los Deficiencias seres, y existencias incluso. sí, mira, todos los seres humanos de una u otra manera en este mundo de la vida, en la cotidianidad de existir, quizá no nos damos tiempo para reflexionar acerca de nuestras fortalezas y debilidades. Y cuando estoy hablando de las debilidades, estoy hablando de esa serie de limitaciones que tenemos todos los ¿Ya? seres humanos, Uh-huh. y son limitaciones que de una u otra manera residen en nosotros, pero también son una suerte de construcciones Y sociales. pesan en el Las hacer personal limitaciones, incluso. sí, las limitaciones son aceptables porque todos los seres humanos tenemos limitaciones, no somos perfectos. ¿Ya? A mí las que me preocupan son aquellas limitaciones que resultan ser construcciones sociales que de una u otra manera terminan afectando tu yo interno.
y en el momento en el que afectan tu yo interno, están dejando de lado la posibilidad de que tú te realices plenamente ya, y comiences a realizarte ajá, en función de lo que quieren que hagan, que quieren que hagas los demás. Y allí te vas convirtiendo en una suerte de sujeto instrumento al servicio de lo que quieren que hagas los demás. bien. Te has Ujú. mercantilizado, te monetarizas y dejas de ser un ser humano y comienzas a ser un ser mercantil, y en ese contexto obviamente sois útil para la sociedad, pero has perdido realmente el sentido de la vida. Sí, Tú, correcto. Entonces, creas ficticias existencias. más que ficticias, más que ficciones, yo trato de recuperar esos espacios o esos momentos en los que la gente vive, pero quizá los deja pasar como acontecimientos efímeros, como acontecimientos sin importancia, pero si hacemos un estudio retrospectivo de la biografía de las personas, la mía misma, me doy cuenta que he dejado cosas muy importantes por dedicarme a otras que supuestamente eran Claro, importantes, pero en coyunturales, ¿no? realidad Correcto. han sido Ujú. cuestiones muy banales que tienen que ver más bien con la materialidad, Eso con te el obliga, consumismo, y un poco me ha sacado de mi esencia humana. Lo que pretendo a través de estos escritos es que el ser humano entienda eso y comience a recuperar eso a lo que llamo esencia y que es espiritualidad, y que de una u otra manera dan razón al ser humano, cosa que no se ve mucho en las nuevas por generaciones. cierto. Entonces tú, continuando la idea, eh, podrías o señalas que nosotros tomamos, o practicamos o nos revestimos con ciertos ropajes que a la larga son inocuos, quiero decir, nos banalizan. Y yo creo que la sociedad capitalista es una sociedad que constante y permanentemente nos está convenciendo de que debemos hacer cosas que no son importantes para el ser humano, pero sí son importantes para el mercado. Ya, Nos están banalizando. bien. Mira, Nos hace unos instrumentalizan. días, sí, hace unos días tuve la oportunidad de estar en Quito con unos compañeros de trabajo, y en eso de ir por los lugares entramos en un mall y nos encontramos con un almacén con productos chinos que estaban inaugurando, creo que 2 días antes. Y de pronto nos encontramos con una serie de productos, y de pronto todos habíamos cogido ya 5 o 6 productos para comprarlos. Pero comenzamos a conversar y dijimos, bueno, ¿y esto qué de importante es para la vida? O sea, Ujú, ¿esto para el consumo sirve o no sirve? Y nos fuimos dando cuenta que habíamos cogido una serie de artefactos que más bien estaban dentro de la lógica consumista más que del consumo. ujú, Y mira que un poco paulatinamente todos fuimos devolviendo los productos y no compramos nada. ya, Es decir, esa sociedad de mercado en la que ingresamos, nos sentimos cómodos, pero en realidad nos sentimos cómodos dejando de ser cada vez más seres humanos. Yo esto, decía, por sí, ejemplo, comprábamos una serie de productos descartables y todos productos plásticos que de una u otra manera teníamos que desecharlos. Y con eso estamos contaminando la por supuesto. naturaleza. Y no Entonces, hemos hecho esa reflexión de decir, compremos aquello que es importante para ujú, consumir, no aquello que es efecto del consumismo, que lo único que hace es eh, eh, producir basura, ¿no? basura. Ok, Exactamente. correcto, estamos. Ahora, dentro de la temática de tu poemario, estos inocuos ropajes nos llevan necesariamente a depender de las miradas sociales. Es decir, un poco somos lo que la sociedad nos exige y además de eso nos alineamos al esquema, al statu quo que nos exige, entre comillas, la sociedad. Obviamente, como seres humanos, como sujetos sociales, no podemos alejarnos de la sociedad, pues de una u otra manera la sociedad es necesaria para la vida humana, pero esa sociedad se ha convertido en esa suerte de super yo, como dice Freud, que Ujú, condiciona, que condiciona excesivamente
la vida de los seres ya, humanos, ¿no? Una suerte de códigos sociales, correcto. culturales, Ujú. marcados no o construidos no en el marco de recuperarle al ser humano para dejarle vivir en cuanto tal, sino una serie de códigos sociales y culturales que mejor tratan Los de induce. aprisionarle a Ujú. ese ser Sí, humano sí. para alimentar más bien el mundo externo del ser humano, para llenar ese carapacho con una serie de productos y banales que de una u otra manera lo que hacen es desnaturalizar al ser humano. Y en ese proceso de desnaturalización del ser humano en el que todas y todos hemos entrado, ese proceso de desnaturalización implica también un proceso de irrespeto al ser humano, de respeto a la naturaleza, de respeto al medio ambiente. Dentro de esta visión que la tienes tú y plasmas en tu poemario Plenitud y Espera, que se relanzó en julio de 2019, eh, señalas una situación que a mí me ha llamado la atención. Nosotros somos resultado de los eternos desgobiernos, de las eternas posiciones al servicio de ciertos grupos de intereses de carácter económico, político, en fin. Es decir, nosotros reflejamos un poco como seres humanos la situación de la superestructura. Evidentemente, lo que pasa es que, como dije hace un instante, toda la estructura económica y la superestructura, retomando los conceptos clásicos de Marx, Ujú. son construcciones sociales, son construcciones humanas, y esas construcciones obviamente han ido entrando en el mundo de la mercantilización. Y cuando estoy hablando de la mercantilización, estoy hablando de la importancia que le damos a todo aquello que es susceptible de ser ubicado en el mercado para su Ya. Ujú. comercialización, de tal forma que eso nos ofrezca una rentabilidad. Yo estoy de acuerdo en que debe haber un proceso productivo en el que ingreses en el mercado y tengas una ganancia, pero una ganancia que te permita vivir, no una rentabilidad o una ganancia que te permita acumular para menospreciar al resto. Sí, eso es lo inadecuado. Entonces, en ese proceso de ir buscando riquezas sumamente potentes, Ujú. vas ofreciendo una serie de productos que no son productos que permiten resolver los problemas de la vida, sino son una serie de productos que en lugar de resolver los problemas de la vida nos Nos complican la complica, sí, vida, señor, ¿sí? estamos de acuerdo. Entonces nosotros estamos entrando en el mercado para consumir una serie de Ujú. productos que nos complican la vida. Y nos complican la vida no solamente como seres humanos, porque nos convierten en sujetos dependientes de esos productos que bien Ya, podríamos utilizar otros. Dos, esos productos que estamos utilizando están llevándose casi todos nuestros recursos económicos. ya, Y tres, esos productos tú encontrarás en tu casa, encontrarás una serie de productos descartados ya y que no sabemos qué hacer con eso. así es. Entonces, en verdad, esta suerte de sociedad en la que hemos ingresado es una sociedad perversa que de una u otra manera está degradando y deteriorando la vida del ser humano. Sí, en ese sentido yo trato de recuperarle al ser humano en cuanto a espiritualidad y esencia, no solamente desde la afectividad, sino recuperarle al ser humano desde su potencialidad para sostenerse en el planeta y para recuperar el planeta, de tal forma que, más allá de los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, cada uno de nosotros hagamos de nuestro espacio un espacio interesante para la vida, un espacio para la plenitud, como digo, ¿sí? Pero pensando también en que ese espacio agradable, que esa plenitud, no es algo que nos pertenece a nosotros, sino es algo que debemos también dejar construyendo para las próximas generaciones. Ujú. Y un poco trato de escribir eso desde la perspectiva de los afectos. El afecto también se ha mercantilizado. Por cierto, desgraciadamente. Estoy conversando con Humberto Chacón hoy en la tarde, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Su poemario Plenitud y Espera, que se relanzó, fue editado un mayor número y puesto a consideración del público ecuatoriano el 26 de julio de 2019.
Permítanos irnos al corte comercial. Regresamos de forma inmediata. Hola con todos, soy Ernesto Ávila y es un gusto para mí poder saludarlos. Un saludo y un agradecimiento especial a todas las personas que siguen nuestra página de Facebook y están pendientes de nuestras publicaciones. Y asimismo, quiero invitar a todos a que le den like a nuestra página para que puedan estar atentos a nuestras novedades. En el transcurso de esta semana les daré a conocer un premio especial que podrán ganarse siempre y cuando le den like a nuestra página y compartan este video. Tu casa o departamento está casi listo. Ha tomado más tiempo y dinero del que pensaste y ahora tienes que pensar en la decoración y en las cortinas. Buscas a alguien con experiencia que te dé un excelente servicio personalizado, que cumpla con los tiempos de entrega, que te brinde una excelente calidad y un buen precio. Pues bien, es hora de contactarnos. Desde hace 8 años hemos trabajado cubriendo ventanas y complementando la decoración. Nuestra calidad está comprobada. Todas nuestras cortinas son americanas y europeas y cuentan con 5 años de garantía, porque sabemos que tu inversión es importante. Somos Trasluz Cortinas, estamos ubicados en la avenida Roberto Crespo, 1128, diagonal al estadio. Ven, visítanos o llámanos a estos teléfonos o déjanos un mensaje y estaremos gustosos de poder atenderte. Muchas gracias, un abrazo y un buen día para todos. Chao. Bien, ya estamos con ustedes nuevamente, amigos. Humberto Chacón conversa con nosotros hoy en la tarde. Se ha puesto de moda esto de los 100 días dentro de la política nacional e internacional, sabiéndose que estos 100 años, estas 100 días vienen del siglo pasado, de la década de los 30. Pero sin embargo, una posición norteamericana, pero sin embargo, acá se ha puesto de moda, yo no sé si será un poco de show también, pero sin embargo, las autoridades han rendido sus cuentas dentro de los 100 años, dentro de los 100 días. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que efectivamente es una práctica sana? ¿No es muy temprano para que las autoridades anuncien qué es lo que han pensado, qué es lo que están realizando, cómo han organizado los equipos de trabajo, cómo está el diagnóstico, cómo está el pronóstico? En fin, por favor. Sí, obviamente creo que 100 días son un poco más de 3 meses en una gestión de 4 años, es decir, de 52 meses, si no me equivoco. Creo que lo prudente es que las autoridades en este momento
primero ya pisen la tierra ¿ya? y sepan en dónde están y cuál es el estado real de situación de las Es instituciones. decir, ese diagnóstico tenía que haberse realizado ya, debe estar Exactamente, ya, ¿no? listo. O sea, un diagnóstico que de una u otra manera responda a su concepción de gobierno. A mí lo que me preocupa en verdad es que no está clara una concepción de gobierno, tanto a nivel de la alcaldía, ni de la prefectura, ni tampoco de las juntas parroquiales, en esta suerte de ejercicio necesario y obligatorio de realizar una planificación institucional en Ujú. función del desarrollo de una ciudad. Siempre es necesario pensar y repensar qué es lo que la población quiere de la institución con respecto de su ciudad. Es decir, cuál es la visión que tienen los ciudadanos con respecto a la municipalidad y a la inversa. ¿Cuál es la visión que tiene la institución Ujú. con respecto a la ciudad? De doble vía. A mí me parece que ese diálogo en términos de obtener información para tener un diagnóstico claro, preciso, objetivo, que me permita direccionar las actividades Ujú. adecuadamente, me parece que no ha sucedido. Esperemos que suceda en el menor tiempo posible, pero en el caso de que no suceda, estaríamos realmente frente a situaciones complicadas, porque sería un gobierno que no planifica, sino más bien un gobierno que va respondiendo a los problemas del día a día, cosa que no está bien en términos del desarrollo. Eso por un lado, o por otro lado, pueden ser gobiernos que sigan respondiendo propuestas ideológico-políticas tipo electorales. Ujú. Es decir, seguimos en campaña electoral Bien, mostrando alguna cosilla muy pequeñita, pero no tenemos una propuesta de desarrollo con respecto a la ajá, ciudad. Por ejemplo, yo no tengo ninguna claridad todavía con respecto de cuál va a ser el modelo de gestión en esta suerte de diálogo de lo público con lo privado en términos de los proyectos más importantes para la ciudadanía. ya, Yo creo que las y los cuencanos no necesitamos tener una información adecuada acerca de los grandes problemas que estamos viviendo. hay Por falta de ejemplo, comunicación, yo creo que hay falta de comunicación, pero tampoco existe información al respecto. ya, Yo creo que se oculta la información, ustedes, nosotros, queremos tener información ujú, clara, por ejemplo, acerca de cuál es el estado de situación actual de este proyecto que ya nos tiene atormentados a todos los cuencanos del tranvía. ya, Es decir, el momento en el que se transparente y nos digan en verdad qué es lo que está pasando, ya, cuánto costó eso, ajá, cuánto necesitamos para ponerle a funcionar nuevamente y cuándo va a funcionar. ya. Porque de lo contrario, este va a ser una suerte de un mal sin remedio, como decimos los cuencanos, que va a terminarnos afectando significativamente el desarrollo de la ciudad. Ese me parece que Esa es es tu uno de los percepción, ¿no? problemas, Ya, ¿no? Ese es uno correcto. de los Ujú. problemas que ¿Pero a qué debería se debe ser. esto? Eso es que no estamos Diagnosticamos el adecuadamente problema, pero ¿a qué informados. se debe? O sea, nosotros sabemos que ese es un problema, pero las particularidades, los detalles de ese problema en términos de diagnóstico y propuesta no hemos sido informados, Ya, no es conocemos. decir, la falta de información Entonces, ahí yo hacia pienso que los hay un problema públicos, de planificación. ya, pero la falta de información hacia los públicos y a lo mejor la información que pretende manejar el prefecto y el alcalde no está clara. No están claras o al menos es información excesivamente genérica que de una u otra manera no responde a las expectativas de la ciudadanía. Obviamente los ciudadanos dicen ya, pongamos a funcionar eso. Ya, claro, Pero todos en campaña electoral dijeron que al día siguiente eso iba a funcionar. claro, Sin embargo, hay sí, una serie de problemas que por efecto de filtración por otras fuentes conocemos que eso no puede funcionar por múltiples razones, pero si quisiéramos conocer cuáles son esas múltiples razones desde las fuentes oficiales, bien. ¿no? Y son Ujú. obviamente las autoridades las que nos tienen que indicar un poco también para que las y los Pero cuencanos ¿por qué no nos dan aprendamos a a conocer cuál es el planificar. temor? Exactamente, eso es lo que me preocupa y junto a eso hay otros problemas que están presentes y que han sido constantes y eso me parece que van siendo problemas constantes y no tenemos todavía una propuesta clara. Se Por cambian nombres, ejemplo, se cambian el hombres, problema pero de la siguen los problemas seguridad. allí, ¿ya?
tranvía y movilidad, por supuesto, Ajá, ¿no? claro, El problema de la seguridad es tranvía otro y de los movilidad en el problemas sentido de fundamentales. movilizar a la ¿Cuál población o de la es migración el problema de la movilidad humana. humana, el problema de la seguridad, que de una u otra manera también está vinculada con esa suerte de migración irregular, no planificada, Ujú. no controlada? Claro, No estoy en contra de la llegada de entiendo que no. personas, Ajá. sin embargo, yo creo que en términos de mantener el orden y el desarrollo, estas personas tienen que ingresar a ser partícipes de esta propuesta de desarrollo, no lo que nos dicen comúnmente los pequeños comerciantes, que este momento están entrando en crisis porque hay una suerte de competencia desleal Sí. de estas personas que vienen de estas personas que vienen del exterior y realmente están propiciando la quiebra de muchos negocios. Perfecto. La Entonces, seguridad seguridad, también es otro problema que movilidad, nos parece importante, bien. ¿sí? También La con la falta de movilidad, fuentes de empleo, ¿ya? ¿sí? Ajá. Eso, y a nivel de la prefectura, a mí me parece que ya debemos tener una suerte de, sabemos que el problema fundamental es la vialidad de segundo y tercer orden. Ujú. ¿Cuál es la propuesta en torno a la vialidad? Estoy plenamente de acuerdo que hay que defender los recursos. Hay que defender los recursos naturales, Sí. porque eso es defender al ser humano y defender la vida, necesariamente. Pero también hay que ir cumpliendo con las, Necesidades nomás. necesidades Así de es. cada una Sí, de sí, las sí, es cierto. poblaciones. O sea, yo igual yo aplaudo el hecho que las autoridades participen en mingas para defender la naturaleza. Ujú. Sin embargo, también hay que resolver otros problemas, como por ejemplo una propuesta de viabilidad para la provincia sin afectar la naturaleza. Bueno, Ahí estoy siendo pragmático en términos de la defensa de la vida. pero estas no son, a lo mejor, manifestaciones del mismo quehacer político que pasamos y que ahora estamos volviendo a vivir, esa demagogia, eso de aparecer en los medios, eso de ser coyuntural, de agrandar ciertos problemas heredados cuando estaban en pleno conocimiento de lo que iban a tomar. Esta no estamos regresando y viviendo a lo mejor lo mismo de algo que hace 20, 30 años anteriores. Bueno, sí, yo creo que hay un poco de, digamos que existe una suerte de querer retornar a las experiencias, Ujú. a las formas de gobierno pasado, pero eso realmente no es positivo porque las sociedades se han Por desarrollado, supuesto. las instituciones se han desarrollado y en ese sentido pues tienen que atender a problemas de ahora, no a problemas del pasado. Ya. El problema de la movilidad de hace 30 años eran los buses urbanos. Ahora no son solamente los buses urbanos, son todo el sistema, Claro. todo el circuito de movilidad Sistema que integrado, implica así el es. sistema integrado, que implica tener otra concepción con respecto de los servicios en términos de resolver problemas. Hace 30 años no teníamos un sistema integrado informático. Ajá. Ahora tenemos un sistema integrado Por informático, es supuesto. decir, son otras cosas y Con gran tienen que eficiencia. entenderse de Eficiencia. esa manera. A mí me parece que es necesario que las autoridades nos cuenten, nos digan en este Nos proceso cuenten de o nos trabajo. cuenten. Yo creo que deben contarnos, ¿no? Yo creo todavía, siempre he creído en las autoridades, no, siempre he creído en las autoridades y espero que nos cumplan con lo prometido. A mí me parece, por ejemplo, que en estos 3 primeros meses yo no voy a hacer, o sea, no voy a exigir más allá de lo posible. Yo creo que es el momento explicativo en donde ellos están haciendo un análisis de situación y una Ujú, investigación de ujú. los problemas. Pero todo Pero sí tiene me un gustaría tiempo. que se haga una investigación de los problemas con mucha seriedad y responsabilidad. Y creo que ese Pero ir tiempo, contando ese los tiempo avances son también los es 3 meses, importante, ¿no? claro. Y Es en ese importante. contexto yo creería que las autoridades ya deberían decirnos cuál es su análisis de la situación, Ujú. cómo miran los problemas y cómo van a atender los problemas. Quejas o proyectos. Quejas o Proyectos. proyecciones. Ahora proyectos. ¿Ya? Y en ese contexto,
tanto las autoridades, alcalde, vicealcalde, concejales, prefecto y los que constituyen la Cámara Provincial, ya deberían estar pensando un conjunto de normas o ordenanzas que permitan la ejecución de estos proyectos que resuelvan los problemas que han sido identificados durante estos 3 Tú primeros percibes meses. Que no hay eso, entonces. Es que no encuentro Correcto. información al respecto, y entonces ahí me hago la siguiente pregunta. Se debe a. Si no tenemos esos elementos desarrollados necesariamente, entonces, ¿de qué plan estratégico o de qué estrategias vamos a hablar? Las estrategias son ir resolviendo lo que la gente me dice en el día a día. Eso no es desarrollo. Por supuesto. Entonces, a mí me parece que si no hay esos dos componentes, si no existen esos dos componentes adecuadamente diseñados, ¿cómo entramos en el momento táctico operacional? Bien. Vamos a seguir, ahí sí, voy a retomar lo que tú planteas, vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos hace 30 años. ¿Ya? O vamos a entrar en una propuesta seria y responsable de planificación, ¿en dónde? Más allá de trabajar, ¿ya?, los recursos públicos, las autoridades se comprometieron a ser eficientes, utilizando ciertas herramientas del mundo de lo privado. Entonces, no encuentro claridad al respecto. ¿Ya? O sea, no encuentro ni siquiera lineamientos de una muy buena gestión, ¿no?, mirada desde lo privado. Tampoco encuentro lineamientos generales, miradas desde lo público. De la política pública, ¿no? Entonces, me parece muy complicado tratar de comprender, con la poca información que nos llega a la ciudadanía, tratar de comprender cómo van a generarse puentes entre lo público y lo privado para resolver problemas que, como los que he planteado hace un instante, ¿no? Los problemas que nos afectan diariamente. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, a mí me parece que ya es el momento de que nos cuenten, nos digan qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer, y que ese conjunto de las propuestas de campaña, claro, y que ese conjunto de normas que son las ordenanzas sean eso, normas para ejecutar los proyectos que resuelvan los problemas de la sociedad, no ordenanzas que impliquen un impuesto a la ciudadanía, porque eso sí sería fatal. Ordenanzas parches. Exactamente. Ordenanzas totalmente coyunturales. Pero aquí me preocupa una situación. Necesitamos ahí de mucha creatividad e imaginación para la gestión de gobierno y obviamente un diálogo mucho más sincero y pragmático con la ciudadanía para ir resolviendo lo que es posible. Pero aquí estamos, en cambio, nosotros enfrascados en ver diariamente cómo utilizan las plataformas sociales para comunicarnos. Cada vez se vuelven más etéreos, cada vez se vuelven más distantes, más dispares incluso los comportamientos. No sé si esa sea la forma de comunicarnos, pero personalmente creo que hace un poco más de falta, que las autoridades tengan más contacto con las plataformas sociales no generan desarrollo. Totalmente de acuerdo, señor. Entonces, nosotros lo que queremos es que las autoridades generen desarrollo. Nos indicaron que íbamos a entrar en un proceso de optimización del recurso humano. El anterior alcalde también nos planteó aquello. Y ahora un poco en el marco de esta lógica tendiente a la optimización de los recursos para ser más eficientes en términos de la prestación de servicios, quisiéramos saber cuál es el modelo de gestión administrativa que va a tener tanto la municipalidad como el Consejo Provincial y también las juntas parroquiales, claro, por supuesto, todas van de la mano, de una u otra manera, de tal forma que sepamos, que podamos establecer un puente de contacto entre el modelo de desarrollo institucional, entre el modelo de desarrollo de la ciudad y el modelo de gestión institucional. Las tres herramientas tienen que caminar de manera complementaria, de tal forma que podamos mirar en realidad la opción del desarrollo y la visión o misión que se han planteado. Eso no está claro. Estoy de acuerdo contigo, pero la situación de una que tocaste vos y que me parece interesante, porque yo personalmente creo que no es competencia de los organismos seccionales, la situación del empleo, generar el empleo. ¿Cómo así es una competencia de los GATS? Cuando nosotros sabemos, o de las cámaras provinciales, cuando nosotros sabemos
que la implementación de las plazas de trabajo está en el sector estatal, está en los sectores productivos, en los sectores privados. ¿Cómo así exigimos nosotros a las autoridades la creación de fuentes de trabajo, por ejemplo? Obviamente que no se trata de que cumplan con una función que no les corresponde, pero indirectamente sí las instituciones públicas son generadoras de empleo. Entonces, la idea es que este proceso de generación de empleo sea mucho más democrático. O sea, yo no hablo simplemente en términos de la burocracia y la administración, sino hablo en términos de esa serie de proyectos que de una u otra manera van a requerir del trabajo de otras personas. Es en ese escenario en donde se debe generar el empleo suficiente y necesario, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues ahí está un poco lo que te dije hace un instante, ¿no? Es necesario que las autoridades sean creativas e imaginativas y comiencen a entender adecuadamente el concepto de gestión. Gestión no es simplemente decir cuánto me da el gobierno y de esto cuánto tengo que pagar en deuda y lo que me queda y cuánto pago en costos administrativos y cuánto me queda para proyectos. O sea, si es así, las cosas van muy mal. Además, en esta época en la que estamos entrando en crisis, yo cuando hablo de gestión estoy hablando de esa capacidad que tienen las autoridades para gestionar recursos, tanto a nivel local, nacional e internacionalmente. Correcto. Es decir, ahí sí yo quiero incorporar el concepto de empresa, pues. El municipio es una empresa pública y esa empresa pública tiene que generar recursos, no solamente tiene que gastar. Allí me parece que es importante y me parece que ese es el concepto que el señor alcalde entregó a la ciudadanía, ¿no? Su capacidad de gestión para administrar de otra forma la cosa pública, pero también la capacidad de gestión para obtener recursos de tal forma que vengan para ayudarnos a resolver los problemas. Recursos en el mundo existen para manejo del ambiente, recursos en el mundo existen para desarrollo institucional, existen en América Latina, en Estados Unidos. Lo importante es aprender a gestionar. Pero si no tenemos proyectos para ir y buscar esos recursos, entonces nadie nos va a entregar un centavo más. Es más, si tenemos como recursos los únicos que nos ofrece el gobierno, entonces vamos a tener que gastar y a veces no podemos, vamos a tener que invertir, diría, ¿no? Y a veces no podemos invertir bien por toda esa estructura complicada que es lo de compras públicas. Entonces a veces devolvemos el recurso. Y devolver el recurso implica que reducimos el presupuesto de la municipalidad o de la prefectura o de la junta parroquial. En ese escenario no estamos haciendo una adecuada gestión. Para que eso suceda, yo creo que durante estos 3 meses, las autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, ya tuvieron su tiempo para hacer ese diagnóstico, para hacer ese análisis de situación, para decirnos cuáles son los problemas y cómo vamos a resolver esos problemas desde esta mirada público-privada, porque esa es la lógica con la que trabaja el señor alcalde y el señor prefecto. ¿Cuáles son las estrategias que va a utilizar para que desde su mirada, más bien desde lo público y no desde lo privado, va a resolver los grandes problemas de la provincia? Ellos sí tienen que ver con apoyo a la producción, por ejemplo. Bueno, vemos un poco más de tiempo. Sí, yo creo que luego ya en los 6 meses, ya cuando cumplan los 6 meses, entiendo que ya tendremos una propuesta estratégica de gestión y estaremos emprendiendo cosas planificadas siempre en función de una misión y una visión. O sea, vemos que se hacen cositas como siempre han hecho, pero esas cositas no significan que estamos gestionando el desarrollo de una provincia, de una parroquia.